Muy buenas tardes. Es para mí pues un placer el tener la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos en los que vamos a poder hablar y abordar un aspecto muy importante de la historia de la ciudad de Málaga. En primer lugar, pues quiero agradecer a Parcemasa, a la empresa Parcemasa, que nos haya dado la oportunidad de ponernos en contacto en unas circunstancias tan excepcionales como las que nos encontramos. Creo que nunca olvidaremos el año 2020 como el año en el que hemos padecido circunstancias tan graves como la pandemia del COVID-19, pero también porque es el primero en muchísimo tiempo en el que ni en Málaga ni en otras ciudades hemos podido disfrutar de algo tan tradicional históricamente como es nuestras celebraciones de Semana Santa y nuestras procesiones. Por eso, hoy, cuando ha tocado abordar uno de los aspectos del cementerio histórico de San Miguel, pues hemos querido ocuparnos precisamente de este aspecto, de la presencia cofrade en el cementerio de San Miguel. Quiero saludar, por tanto, muy cordialmente a todos aquellos que nos siguen y muy especialmente a los compañeros que también nos están siguiendo desde el otro lado del océano, los compañeros de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, porque me consta que, además de que nos estuvieron acompañando en el pasado mes de noviembre en estas jornadas que celebramos en la ciudad de Málaga, pues me consta que tienen todavía un vínculo de cariño muy importante con nuestro país y con España. Para poder hacer el seguimiento al tema que hoy vamos a poder desarrollar, pues tengo preparado unas imágenes para poder compartir pantalla y utilizar pues la presentación que les tengo preparada al respecto. Entonces, estoy en este momento buscando una presentación que les tenía preparada y enseguida vamos a tener ocasión de comenzar nuestra disertación. Aquí está, aquí las tenemos. Y pues comenzamos ya nuestro recorrido por la historia del cementerio de San Miguel. Bueno, lo primero que quiero decirles es que pues había ya un historiador de las mentalidades muy importante y destacado, como es el caso de Michel Bovell, quien nos decía que la antropología funeraria era tan compleja, tenía tantas aristas, que para poder ser entendida en toda esa complejidad había que estudiar todas y cada una de sus facetas. Yo creo que esta afirmación de este experto de reconocimiento mundial es muy de aplicación al día de hoy, porque vamos a tener ocasión de comprobar cómo en un enclave patrimonial como es el del cementerio histórico de San Miguel de nuestra ciudad, pues realmente podríamos abordarlo desde muchas y muy diferentes perspectivas. Podríamos estudiar su historia, sus contenidos artísticos, su trazado urbanístico, la presencia de la iconografía y del simbolismo. Podríamos hacer una lectura de la revolución industrial en nuestra ciudad, estudiando los mausoleos monumentales y de los personajes que están enterrados en ellos. Podríamos estudiar también aspectos de interés antropológico, como es el caso de las hermandades de ánimas, y cada una de ellas nos ocuparía un buen porcentaje de tiempo. Por eso nosotros hoy nos vamos a centrar exclusivamente en lo que tiene relación con la historia de nuestras cofradías, de nuestra Semana Santa, y pues postergaremos para posteriores ocasiones otros muchos aspectos. Por eso muchos de ustedes quizás cuando lo estén viendo se estarán acordando de personajes, de los Larios, de los Heredias, de determinados edificios a los cuales yo hoy no me voy a referir. Me voy a centrar precisamente en algo que además es una singularidad que tenemos y disfrutamos en la ciudad de Málaga, como es esa presencia tan acentuada de las cofradías y de las hermandades en nuestro primer cementerio. Digo que es una singularidad porque realmente no es totalmente una excepción, tenemos muy escasos ejemplos de esta presencia y precisamente gracias a las ayudas de los compañeros de la Red Iberoamericana de Cementerios, a los cuales le agradezco, pues he podido acceder a algunas imágenes de algunos de los escasos ejemplos que existen de mausoleos de cofradía en cementerio. Estas fotografías, sin embargo, sí que las tomé yo durante mi estancia en la ciudad de Córdoba, en Argentina, homónima de la malagueña. El primer mausoleo monumental que se construyó en este cementerio fue precisamente el de la Hermandad del Carmen.
Y en otras ciudades, como por ejemplo el caso de la ciudad de Tunja, en Colombia, pues allí también tenemos pues la presencia de una sociedad de nazarenos que además desarrolla pues determinados actos, como es el caso del Tincumaco, que tiene mucha relación también con nuestra Semana Santa, o en el caso de la ciudad de Chiquinquirá, en Colombia, donde la Cofradía del Nazareno tiene también un mausoleo y tiene allí el culto a la imagen que después sacan en procesión. Pero repito que son casos no tan abundantes como los que nosotros vamos a ver hoy. Quizás una de las excepciones, y estamos ya en España, es el cementerio general de la localidad cordobesa de Priego de Córdoba, donde la Hermandad del Carmen pues tiene para sus cofrades un mausoleo monumental al estilo de los nuestros, como pueden ustedes ver, y de los cuales conocemos inclusive los marmolistas que lo construyeron. Pero repito, esto es una excepción. En ningún otro cementerio de España no vamos a encontrar el número, la entidad y la calidad de las construcciones funerarias que hoy vamos a tener ocasión de poder visitar, analizar y estudiar con profundidad. Por eso tenemos en primer lugar que recordar algo que ya es bastante conocido, sobre todo por los cofrades, que es esa dualidad que tenían nuestras hermandades y cofradías. Nosotros las conocemos actualmente en su faceta de culto externo como organizadoras de nuestras maravillosas y monumentales procesiones de Semana Santa. Pero tenemos que decir que no solo era la única, sino que en muchos casos esas procesiones tenían un carácter secundario en cuanto a las prioridades de las hermandades, ya que la mayoría de ellas funcionaban como hermandad de culto interno y como mutualidades de entierro. Quiere decir que cumplía la misión de dar enterramiento a sus miembros, a sus cofrades, a sus congregantes, tal como hoy ocurre cuando nos hacemos socios de una compañía de seguro, una compañía de decesos. La congregación de Valvanera no era una congregación pasionista, era una hermandad de culto que agrupaba sobre todo a los comerciantes que abundaban en nuestra ciudad, que provenían de la zona de Cameros, cuya patrona estaba muy arraigada el culto a la hermandad de Valvanera. Tenemos aquí una imagen de su retablo y de cómo quedó la imagen tras los sucesos del incendio del año 1931 y el acceso a una de las bóvedas subterráneas de la iglesia de San Agustín, que es donde radicaba esta cofradía, recientemente restaurada. Es muy curioso porque esta hermandad de Valvanera construyó su mausoleo y aprobó sus estatutos ya a comienzos del siglo IX, concretamente a comienzos del siglo XIX, cuando ya existía una orden circular de 1804 que prohibía seguir enterrando en el interior de las iglesias. Pero aquí se hizo una excepción. No sabemos si fue totalmente por la preeminencia social de sus miembros o si fue, como decía la documentación que hemos consultado en la Chancillería de Granada, que dada que la construcción de esa bóveda de enterramiento subterránea era muy reciente, por tanto muy higiénica, pues se podía permitir el enterramiento en la iglesia de San Agustín cuando ya estaba totalmente prohibido seguir enterrando en las iglesias. El aspecto que tenían estas bóvedas subterráneas, que estaban en todas las iglesias y parroquias históricas del centro histórico de nuestra ciudad, y también en aquella iglesia que pertenecieron a convento y monasterio, era muy similar a estas imágenes que estamos contemplando en este momento, que se corresponden con la cripta subterránea de la iglesia de San Julián, sede, como todos ustedes saben, de la agrupación de cofradías de Semana Santa de la ciudad de Málaga. Bueno, aunque he sabido ese enterramiento en las iglesias, en las parroquias o en los cementerios parroquiales, como todos ustedes saben, todo eso tuvo fin como consecuencia de una situación sanitaria muy deficiente que se acabó padeciendo ya avanzado el siglo XVIII. Después de la epidemia que se inició en el puerto de Pasaje, en Guipúzcoa, pues después de consultar las autoridades civiles y religiosas, el ilustrado rey Carlos III emitió la Real Cédula de 3 de abril de 1787, que prohibía seguir enterrando en el interior de las iglesias y obligaba a la construcción de cementerios por los ayuntamientos fuera de poblado, es decir, alejada de las ciudades,
sobre todo buscando pues la salubridad, buscando el riesgo sanitario que hasta entonces había supuesto enterrar dentro de las iglesias. Por supuesto que había una serie de precauciones a tener en cuenta, no solo el alejamiento, la orientación, los vientos predominantes, la existencia de agua para el riego de las plantaciones que tenían que embellecer estos lugares. Todo este tipo de cosas se tuvieron en cuenta. No les puedo decir que el cumplimiento de esta Real Cédula fuese inmediato, porque esto fue algo que pilló prácticamente de improviso a una gran parte de la población. Los municipios, los cabildos municipales no tenían fondos necesarios, también había una cierta reticencia a dejar de enterrar en sagrado, como entonces se decía, para llevar a los cadáveres de la gente querida al exterior, y por eso fueron necesarios determinados recordatorios. Un ejemplo, la Real Orden de 1804, ya reinando Carlos IV, en la que se reiteraba la prohibición de enterrar en las iglesias, se mantenía la obligación y se daban algunas pautas, algunas facilidades para facilitar el abandono de las iglesias. También hay que recordar el papel importante que cumplieron las hermandades sacramentales que existían en todas las parroquias históricas. Hay que recordar que la mayoría de las parroquias tenían una hermandad sacramental, culto exclusivo al sacramento de la Eucaristía, una hermandad de ánimas y después las cofradías de pasión o de gloria que les correspondiera. Bien, pues a las hermandades sacramentales solían pertenecer los miembros más ilustrados y destacados de la sociedad, y por ello las hermandades sacramentales cumplieron también un papel muy importante procurando cumplir las órdenes de la monarquía. Por ejemplo, la Hermandad Sacramental de San Juan nos consta que organizó corridas de toros, también se hicieron rifas para poder comprar los terrenos necesarios para construir cementerios parroquiales. La iglesia de Santiago, por ejemplo, lo tuvo a espaldas del altar mayor, del presbiterio, y la iglesia parroquial de los mártires las tuvo en la plazoleta de los mártires. Y en esto les puedo hablar como un recuerdo de mi niñez en los años 70, aquella ocasión en la que abrieron el subsuelo para hacer unas canalizaciones de las instalaciones eléctricas y aparecieron gran cantidad de restos humanos, restos que procedían lógicamente del cementerio parroquial anejo a los mártires. Yo recuerdo que mi padre me llegó a verlo y que fue algo que en su momento fue muy comentado por el desconocimiento que se tenía entonces de esta faceta de las iglesias y de nuestras cofradías y hermandades de Semana Santa. Claro, Málaga siempre se vio en la obligación de cumplir esa ley y después de algunos ensayos de los que se pueden llamar cementerios provisionales, hubo un cementerio en la Malagueta, hubo otro muy cerca de la iglesia del Carmen, hubo otro muy poco tiempo en la huerta del convento de Capuchino, y aprovechando la necesidad de dar inhumación a los numerosos fallecidos de la epidemia de la fiebre amarilla que se padeció en toda Andalucía entre los años 1803 y 1804, los peritas determinaron que el lugar idóneo para que Málaga tuviese ese cementerio sería la llamada el Aza del Capitán, que vemos aquí señalado en este plano que nos señala pues el desplazamiento, el trazado del acueducto de San Telmo justo en el momento de aproximarse a nuestra ciudad, de forma que esto sería aproximadamente lo que sería actualmente la Alameda de Capuchino. Vean ustedes que aparece señalado ejido de la ciudad, y esto sería el solar del convento de Capuchino. Aquí estaría, por tanto, situada la plaza de Capuchino. Y aquí, en el Aza del Capitán, fue donde se comenzó a enterrar inicialmente a los fallecidos de esta epidemia, sin tener todavía una idea clara que esa actividad que se inició ya en el año 1804 acabaría convirtiéndose en el cementerio general de la ciudad de Málaga. Bien, pero nosotros hemos venido a hablar de las cofradías, cofradías que todas ellas tenían su propia capilla, con su propia bóveda de enterramiento en las iglesias y parroquias donde tenían su sede canónica. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente también resultaron afectadas por esta prohibición. Razón fundamental de estas cofradías era dar enterramiento a sus cofrades, que pagaban la luminaria, es decir, la cuota, durante todos los años de su vida,
para que en el momento de su fallecimiento recibiesen las atenciones necesarias, que no consistían exclusivamente en tener un espacio físico para depositar su cuerpo, sino también para recibir las exequias, las misas, los rezos, la solidaridad del resto de los cofrades que acudían al acto de la misa y del enterramiento, y después las misas que a posteriores se hacían por su alma. Claro, ¿qué ocurría por unas cofradías y hermandades en que tenía su razón de ser en esa actividad funeraria? Pues que se tuvieron que procurar un lugar de enterramiento en otro lugar. Y ese fue precisamente el aza del capitán. Tenemos que decir que aunque ya se venía enterrando en ese espacio, todavía sin acotar, todavía sin delimitar, sin la, vamos a decirlo así, sin la dignidad que se le pide a un cementerio, pues las cofradías y hermandades cumplieron un papel muy importante en acotar ese terreno. Las cofradías fueron comprando del ayuntamiento, era la Junta de Sanidad quien a partir de 1821 comenzó a vender terreno a las hermandades para que construyesen sus nichos. Aquí estamos contemplando lo de la Hermandad de la Aurora del Espíritu Santo, año 1822, como hemos señalado en esta lápida, por ejemplo, la Hermandad de Llagas y Columnas, que los tenía justo al entrar a la derecha, ya inexistente, y que tenía a los pies de sus nichos un osario para poder depositar pasados unos años los restos de sus cofrades y dejar espacio en los nichos para nuevos enterramientos. La gran parte de la importancia de los documentos y de las construcciones que nosotros estamos contemplando en este momento es que en muchas ocasiones estamos hablando de cofradías y hermandades desaparecidas, cuyos únicos y exclusivos elementos materiales son los que se pueden contemplar en el cementerio de San Miguel. No es este el caso de la Hermandad del Traspaso y Soledad de Viñero, de la cual estamos contemplando la escritura de propiedad de los nichos que le correspondían. Con una curiosidad, podemos leer que el título original de la imagen era Dolores de la Merced, aunque después debajo, con letra más pequeña, podemos leer Traspaso y Soledad de Viñero, que es como se llama hoy en día. Todavía no estaba reagrupada con la cofradía de nuestro Padre Jesús de Viñero, cosa que ocurrió ya bastante más adelante, en los años 50, y por eso en los nichos que pertenecieron a la cofradía ya podemos leer Hermandad Sacramental de nuestro Padre Jesús de Viñero. La Hermandad de Luz y Vela es otra de las cofradías que también construyeron sus nichos más tempranamente, contribuyendo al cerramiento del patio primero del Camposanto, ya desaparecida. Este es el aspecto que tiene en la actualidad estas andanadas de nicho, donde podemos ver además que los cuatro inferiores son de tonalidad diferente porque son los más antiguos que se construyeron justamente en la etapa inicial del cerramiento del cementerio de San Miguel. Y así fue como otras cofradías como los Dolores de San Juan o la Concepción Dolorosa, hoy día unida al huerto, entonces no lo estaba, pues fueron también cumpliendo su cometido de ir cerrando y delimitando, tal como señalaba la Real Orden de 1804, hasta conseguir un rectángulo totalmente cerrado y perfectamente geométrico. Por eso, en el tímpano del frontón de ingreso al hoy cementerio histórico de San Miguel, podemos leer la fecha de 1829. No se corresponde con la fecha en la que se comenzaron las inhumaciones, que como hemos visto fue en 1804, sino que fue la fecha en la que las cofradías pues terminaron de hacer el cerramiento al cual nosotros nos hemos venido refiriendo. Este es el aspecto que aproximadamente tendría el cementerio histórico de San Miguel en torno al primer tercio del siglo XIX. Podemos ver como hitos constructivos la capilla de Santa Isabel de Hungría, que todavía existe, recién restaurada, que data de 1838. Podemos reconocer el triunfo de la Inmaculada, procedente del compás del convento de San Pedro Alcántara, ya desamortizado, el cerramiento de ese patio primero por 4 andanadas de nicho, construido en su inmensa mayoría por las cofradías, y nada más, porque todavía la inhumación se hacía en el suelo, eran tumbas de fosa
como podemos ver, por ejemplo, con este fosero que está excavando pues el lugar de enterramiento en el suelo, o vemos también la lúgubre escena de un enterramiento que ingresa a la capilla del cementerio para recibir pues el responso antes del último, antes de su inhumación. Bueno, el cementerio histórico de San Miguel, aquí lo vemos en un plano. Esto que estoy señalando en este momento esto sería Fuentolleta, esto sería la Alameda de Barceló, y esto se correspondería en su trazado con la actual Avenida del Patrocinio, hasta la explanada que hoy día se expande delante del cementerio. Sin embargo, este solar que estamos viendo no se corresponde con lo que nosotros vamos a ver ahora. Este es el cementerio en su momento de su máxima expansión después de las sucesivas ampliaciones que tuvo. El patio 1, el patio 3 y el patio 2 y el patio 4 por los laterales, cosas que como vemos actualmente ya no se conservan. Esto sí es una imagen actual donde vemos que de este cementerio histórico se han preservado el patio número 1, el patio número 3, donde se encuentran la mayor parte de las construcciones de las cofradías, y todo el espacio que se correspondía con los patios número 2, número 4 y cementerio civil, pues después de ser desmantelado y ser totalmente vaciado, pues se convirtió en una zona verde que es el Parque de San Miguel. Todavía aparece en esta fotografía en obras la Plaza del Patrocinio, que afortunadamente se acabaron y han contribuido de forma muy importante a dignificar el acceso a este importante enclave histórico y patrimonial de nuestra ciudad. Para poder comprender bien la mentalidad y cómo en este momento estaban funcionando las cosas, pues podemos acudir, por ejemplo, a los documentos originales. Es el caso de los estatutos por los cuales se regía la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico, los de 1831, que tuvimos ocasión de estudiar en el Archivo Histórico Nacional. He extractado y he transcrito para su mejor lectura el artículo número 19, referente a las exhumaciones, donde nos da un dato muy importante cuando nos dice: cada 2 años o cuando la Junta de Gobierno lo crea necesario, será exhumación de los restos de nuestros hermanos difuntos, sacándolos de sus nichos y conduciéndolos con la religiosidad y decoro correspondiente a la bóveda que esta hermandad tiene en el pavimento de la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que la cofradía radicada en la iglesia de Santiago seguía conservando, lógicamente, su capilla para culto, y en el subsuelo de la misma seguía conservando su bóveda de enterramiento, que ya no podía utilizar para inhumar cuerpos, sino que tenía, por así decirlo, un uso sacramental, como hoy día tiene el cementerio histórico de San Miguel, porque durante un tiempo se les permitía que, pasados 2 años de la inhumación, los restos de los cofrades se extrajesen de los nichos de la cofradía y se trajesen hasta la parroquia con el mayor decoro posible, dejando así espacio para nuevas inhumaciones. Posteriormente, en 1849, la ley se puso un poquitín más dura, ya no era necesario 2 años, sino 5 años desde la inhumación para poder efectuar el traslado, hasta que finalmente la posibilidad de esos traslados quedaron totalmente anuladas. Hay que decir también, es importante, que las cofradías siempre tuvieron muy buen entendimiento con el cabildo municipal, es decir, con el ayuntamiento, ya que no lo recordemos, no lo olvidemos, pues prestaron una función muy importante contribuyendo a dignificar el cementerio. Por eso, por ejemplo, los derechos de inhumación que se pagaban por inhumar un cadáver, pues para los particulares era de 100 reales. Para la cofradía de Viñeros, por ejemplo, en un documento de 1858 nos dice que era tan solo de 40 reales, y ese mismo documento nos dicen al igual que los del resto de las cofradías. Es decir, las cofradías tenían, por tanto, pues un tratamiento preferente en relación al resto de los particulares. Y también tenían que pagar, lógicamente, pues unos derechos de ocupación, es decir, para que una vez enterrado el cadáver pudiese permanecer durante más tiempo, pues esa cuota o esa tasa
era de 120 reales al trimestre, o al menos esto es lo que se le exigía a la hermandad, a la Real Congregación de Luz y Velas de Málaga, cuyos nichos vimos justamente al principio. Bueno, tenemos que referirnos a toda la gran cantidad de cofradías que tenían comprado nichos o construido nichos en el cementerio de San Miguel. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Concepción Dolorosa, los mártires, que en 1858 vemos que compra un osario y solicita la escritura de su propiedad. ¿Para qué construye o compra un osario? Para poder depositar en ello los restos óseos de sus cofrades y así ir liberando espacio en sus nichos y poder seguir enterrando. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Cofradía de los Dolores de San Juan, que en el año 1871 sabemos que poseía 24 nichos, de los cuales sabemos incluso la numeración que les correspondía. Y bueno, pues el caso es que llegó el momento en el que el cementerio histórico San Miguel estaba a punto de dar un importante salto en cuanto a su orientación. Esto ocurrió en torno a la década de los años 40 del siglo XIX, cuando el arquitecto municipal Rafael Mijana trazó una reordenación del interior del patio primero que consistía, como se puede ver en esta litografía de Pollatos, pues en trazar una serie de calles que delimitaban manzanas que después se distribuirían en parcelas para venderlas a las clases adineradas, a las clases notables que teníamos ya en este momento en Málaga, muchas de ellas promotores de nuestras importantes industrias, y de esa forma conseguir también ingresos para ampliar y dignificar el cementerio de San Miguel. Observemos que en esta litografía solo existe construido un único mausoleo. Es este que estoy señalando en este momento, el dedicado al abogado malagueño Salvador Barroso, que se construyó en 1845 y que fue el primero que se construyó. Después vendrían todos los demás de las familias notables de Málaga. Pero nosotros, los que nos interesan esta tarde, son exclusivamente los que correspondían a las hermandades y cofradías. Vamos a hacer un seguimiento por toda la huella de las devociones y de la actividad cofrada en el cementerio histórico de San Miguel en un sentido cronológico. Y por ello, en primer lugar, vamos a ocuparnos de la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico, que en el año 1858 comenzó los primeros trámites para construir un mausoleo monumental, pues un poco al estilo de los que ya se estaban construyendo las grandes familias burguesas de la Málaga del siglo XIX. Tenemos que decir en este punto que muchas cofradías ya habían tenido la propiedad de nichos anteriormente, pero que en un momento determinado tienen esa duplicidad, o muchas de ellas, que como vamos a tener ocasión de comprobar, venden los nichos e invierten el dinero obtenido en la construcción de un mausoleo monumental. A esta cualidad de mausoleo monumental corresponde pues el proyecto que estamos viendo ahora, los planos que el maestro Diego Clavero y Zafra, un destacado constructor de la Málaga del siglo XIX, autor entre otros proyectos del asilo, de la Hermanita de los Pobres o de la portada de ingreso al cementerio inglés, y precisamente Diego Clavero fue el encargado de hacer el proyecto constructivo de la Cofradía del Rico, porque él mismo era cofrade de la Cofradía del Rico y autor, por tanto, de este proyecto en forma de templo hexástilo, con columnas de orden toscano y rematado por ese gran frontón y con ese tímpano. Bueno, pues este mausoleo, afortunadamente, se conserva, como vemos, tiene bastante entidad arquitectónica, construido con piedra jaspón, que es una piedra, un mármol, por así decirlo, de mediana calidad, pero que como contrapartida pues tiene estas columnas monolíticas de mármol azul, material también que se ha utilizado en el tímpano del frontón de esta construcción y que tiene además la singularidad de tener en su interior pues un tondo ovalado donde se representa la iconografía de nuestro Padre Jesús el Rico, que tiene quizás un interés particular porque es la representación escultórica de la imagen anterior y primitiva de esta cofradía,
imagen que, como todos ustedes saben, se perdió y se desapareció en la década de los años 30 del siglo XX, y la que tenemos ahora de Navas Parejo, pues no es la original que podemos contemplar ahora en este mausoleo. Dos detalles importantes. La inauguración de este mausoleo monumental en el año 1868, concretamente un 16 de febrero, que tuvo lugar en la iglesia de Santiago con una solemne función religiosa en la que participó una orquesta. Y otra cosa curiosa es que el propio constructor del mausoleo, Diego Clavero, que vivía además en la calle de la Victoria, muy próximo a la parroquia a la cual pertenecía, falleció en 1874 y fue igualmente inhumado en este mausoleo construido por él años antes. Bueno, la Hermandad de Llagas y Columnas es una de esas hermandades desaparecidas de Málaga, aunque muy recientemente ha sido recuperada su iconografía en el ámbito del barrio de Miraflores de Los Ángeles, con gran acierto. García Palomo pues hizo esta iconografía muy fiel a la que conocemos a través de la litografía de sus cartas de hermandad. Curiosamente, hasta que se recuperó esa iconografía, el único elemento material de esta cofradía, hasta hace poco desaparecida, era precisamente pues su mausoleo monumental en el patio tercero del cementerio de San Miguel. Vean ustedes el aspecto que tiene esta construcción y que ya nos viene introduciendo cómo sería la tipología habitual, que no es la que hemos visto en la Cofradía del Rico. Serían, como ven ustedes, una estructura tumular en forma de mesa, en este caso con cajeados que simulan los sillares, habitualmente rematada a cuatro aguas, un pedestal donde se colocaría una cruz o una imagen religiosa, un ángel o un elemento alusivo, y eso sí, justamente en la fachada principal, una puerta de ingreso que permitía, mediante una escalera, descender a la bóveda en cuyo espacio interior estaban los nichos donde se inhumaban a los cofrades. Bueno, esta cofradía, pues, o este mausoleo de cofradía, pues tenía justo sobre el dintel de ingreso estos símbolos que después de muchas capas de cal costaba trabajo identificar, pero que se trata de una columna y las 5 llagas que padeció Cristo para morir, las 2 de las manos, las 2 de los pies y la del costado, y que es una alusión a la iconografía devocional de esta cofradía, llagas y columnas. Hay una curiosidad que tenemos que decir al respecto y que vamos a aprovechar también para reivindicar al respecto. Hasta no hace muchos años, pues una idea totalmente equivocada y falta totalmente de rigor histórico, identificaba este mausoleo de cofradía con el culto a las ánimas, que nada tiene que ver con este lugar. Y la gente venía aquí a colocar lamparitas, mariposas, garrafas con aceite, y que ha pasado el tiempo llegó a tener un estado tan deplorable como esta imagen histórica que tomamos en la década de los años 90. Una imagen que desdecía, por supuesto, de un espacio histórico monumental como es el del cementerio de San Miguel. Afortunadamente, esta imagen reciente nos muestra una imagen mucho más limpia, mucho más cuidada, como siempre debió tenerla. Entonces yo aprovecho también para hacer una llamada de atención para que esos episodios que carecían totalmente de justificación vuelvan a producirse en el futuro alguna vez más. Bien, la Hermandad de la Misericordia, hoy día radicada en la Iglesia del Carmen, había sido fundada en el año 1866 y justamente al lado del mausoleo de llagas y columnas que estamos contemplando en esta fotografía aérea, construyó un mausoleo para sus cofrades, de los cuales sabemos que medía 10 varas de largo por 6 de profundidad y que había pagado por ella 120 escudos. No se conserva esta construcción original, puesto la que ocupa este solar, pues nada tiene que ver con esta imagen original. Sí se conserva la de la Cofradía de la Buena Muerte, cuya imagen, la del esplendoroso crucificado que talló el escultor granadino Pedro de Mena y Medrano, estamos contemplando en este momento. Eso lo hizo en el siglo XVII, pero sin embargo la Cofradía de la Buena Muerte y Ánimas
no se fundó hasta 1862, tomando, eso sí, la imagen que estamos contemplando en este momento. La propia advocación de Buena Muerte y Ánimas nos sugiere ya la idea de que como una fórmula para conseguir darle corporidad jurídica a esta cofradía, pues asumieron la entidad jurídica de la Hermandad de Ánimas que radicaría en la iglesia de Santo Domingo y que presumiblemente se encontraría en momentos de decaimiento, como ocurría con otras muchas hermandades, no ya de pasionistas, sino también inclusive de ánimas. Bien, pues en el año 1868 tenemos ya como el documento en el que el hermano mayor pide permiso para construir. ¿Cómo sabemos todos estos datos? Pues gracias a los documentos que se conservan en nuestros archivos históricos. Estos, por ejemplo, proceden del Archivo Histórico Municipal de Málaga, donde lo hemos reproducido, y gracias a ello sabemos que después de esa primera petición hubo una segunda petición de año 1870, a la cual corresponde el plano que estamos contemplando en este momento, que curiosamente firma también el maestro de obras Diego Clavero y Zafra, del cual ya hemos hablado, y que nos permite saber cómo era la configuración arquitectónica original de esta cofradía del mausoleo, de esta cofradía de la Buena Muerte y Ánima. Digo conformación original porque vamos a ver después los cambios que ocurrieron. Este plano, que señala el terreno que le correspondía y que había comprado la cofradía, certificado por el arquitecto municipal Joaquín de Rucova, pues tiene también pues una curiosidad, y es que saber que el Panteón de la Buena Muerte no solo colindaban con la tapia del cementerio, también colindaba con el patio cuarto, ampliación del patio tercero, y por el lado este colindaba con el mausoleo o los nichos de la Hermandad del Cristo de la Epidemia, que hoy día ya no se conservan y que gracias a este plano sabemos dónde estaban ubicados. No es este que estamos contemplando, serían por tanto estos que quedan por la parte derecha de la fotografía, ya que si comparamos esta fotografía con el plano original, nos damos cuenta que en un momento determinado, pues la cofradía vendió la mitad de su mausoleo a un particular, a la familia Cassini, a la cual vendió única y exclusivamente los derechos superficiales, porque obviamente debajo se encuentra la totalidad de la bóveda subterránea que todavía sigue persistiendo. Claro, a muchos de ustedes quizás les podrá llamar la atención el estado descuidado de esta fotografía, que no se corresponde con la actualidad, es una fotografía histórica y de la cual tenemos que decir en justicia que la propia cofradía ya tuvo unos intentos de restauración de este mausoleo en el año 1983 por parte del arquitecto y cofrade de la Buena Muerte Álvaro Mendiola, pero muy poco tiempo después llegó la clausura del cementerio de San Miguel para inhumaciones en 1987 y este proyecto pues quedó pospuesto. Pero sin embargo, ya más recientemente, en los años 2012 y 2014, pues la restauración que se ejecutó le ha devuelto la dignidad, el esplendor perdido. Como vemos, ya no hay vegetación parásita, se ha centrado el pedestal con la cruz que estaba antes situada a la derecha justo en el centro y tiene un aspecto pues digno, noble, como corresponde a este elemento histórico de nuestra historia devocional y de las cofradías. Lógicamente, ya en su interior no hay inhumaciones ni enterramientos, ya que, como todos ustedes saben, San Miguel tiene un uso sacramental. Se pueden depositar cenizas exclusivamente y nunca restos óseos o restos de inhumaciones. Este es el aspecto que tiene la actualidad, bastante digno, que tiene lo que resta del panteón o mausoleo de la Buena Muerte, que en su inicialmente se correspondería también con esta parte que estoy señalando en este momento. Vamos a seguir ahora con una siguiente cofradía, que en esta ocasión es también de una cofradía desaparecida, que es la de la Humildad de Santo Domingo, que no debemos confundir con la humildad actualmente radicada en la Cofradía de la Victoria.
Esta cofradía de la Humildad de Santo Domingo funcionaba exclusivamente como mutualidad de entierros, es decir, facilitaba enterramiento a sus cofrades, pero no tenía actividad de culto externo, no organizaba procesiones de Semana Santa. Sabemos que en el año 1831 ya tenía nichos y nos consta además que años más tarde, en 1871, vendió los nichos que tenía y destinó su importe para construir este mausoleo monumental, también en el patio tercero, muy cerca del mausoleo de la Buena Muerte que hemos visto hace unos momentos. Sabemos que este mausoleo, construido en ladrillo visto y cuyo elemento más destacado son esta ménsula de terracota y estos grandes florones también de arcilla modelada y cocida, es decir, de terracota, pues fue construido en el año 1875, porque una lápida que hemos visto que se ubicó encima del arco de ingreso a la bóveda de la hermandad nos indica pues quiénes eran los responsables de esta cofradía y el año en el que se construyó. Lamentablemente, esta cofradía no existe, dejó de existir hace mucho tiempo y la falta de mantenimiento determinó el colapso de esta construcción funeraria, de forma que fue necesaria su demolición para poder garantizar la seguridad en esta parte del cementerio. Se ha conservado, eso sí, la lápida, que es un documento histórico, no por ser de piedra deja de ser documento histórico, y que ahora pues están ubicadas justamente en este pedestal para recordar la historia de esta cofradía. Aprovecho para agradecer al director del Cementerio Histórico de San Miguel, pues Jorge Serra, que nos haya facilitado esta fotografía y algunas otras que vamos a tener ocasión de contemplar a lo largo de nuestra charla. Bueno, hay otra Hermandad de la Humildad, es la Hermandad de la Humildad que inicialmente había sido fundada en el siglo XVII en la Iglesia de la Merced, que en el siglo XIX, después de la desamortización eclesiástica, pasó a la Iglesia de Santiago y bueno, pues allí sabemos que estuvo recibiendo culto durante mucho tiempo, no actividad procesionista, había desaparecido, y sí que vamos a mencionar solamente de la Hermandad de la Humildad de Santiago, que nos consta que en el año 1900 construyó un mausoleo, o al menos pidió permiso para construirlo, pero no consta que realmente llegaran a construirlo. Así llegamos a otra hermandad desaparecida, que es la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de San Juan. Es también una hermandad histórica que había sido fundada en el siglo XVII, en el año 1692, que sí tenía, como vemos en esta fotografía, culto externo, organizaban procesiones de Semana Santa, desfilaba el Jueves Santo en unión de otras cofradías que radicaban también en esta misma iglesia, y que además sacaban una escolta de soldados romanos acompañando a la imagen del Nazareno. En el cementerio de San Miguel sabemos que en el año 1871 había comprado terreno para edificar una construcción funeraria. Hubo algunos tira y afloja con el propio ayuntamiento, ya que querían construir pues nuevas hiladas de nicho, lógicamente para rentabilizar la construcción. Inicialmente le fue denegada esa posibilidad. En el año 1872 pues presentaron un segundo proyecto que se les volvió a denegar, y finalmente, pues como esta cofradía estaba ya en época de decaimiento, la construcción cayó en manos particulares, como vemos, podemos leer ahora mismo, pertenecía a una familia. En el interior de la bóveda de enterramiento sí que se conserva esta curiosa imagen, que es un panel de azulejería polícroma que representa la iconografía no del Nazareno de San Juan, porque le encontramos bastante más parecido con el propio Gran Poder de Sevilla que con la imagen del Nazareno que hemos visto anteriormente en la fotografía histórica. Bueno, también tenemos que hablar del mausoleo de la Cofradía de la Oración del Huerto,
que todavía no se había unificado con la de la Concepción Dolorosa. Eran, por tanto, cofradías totalmente distintas una de la otra. Sabemos que la oración del huerto en la calle de Santa Ana, en el patio primero, pues ya había adquirido un terreno en el año 1861. Sin embargo, probablemente por motivos económicos, la construcción de su mausoleo se demoró algunos años más tarde, ya que presentan el proyecto constructivo en el año 1871, que es la fecha a la que corresponde el plano que estamos contemplando en este momento, firmado por el maestro de obras Manuel Díaz Delgado, y que vemos que era pues una construcción de nichos superpuestos y con un frontispicio con 2 columnas de fundición. Sin embargo, la construcción actual difiere del proyecto constructivo, da la impresión que nuevamente los problemas económicos obligó a simplificar la construcción, y además podría venir a verificar esto, que la puerta de ingreso al espacio subterráneo, a la bóveda subterránea, está fechada, como contemplamos en esta puerta de fundición, en el año 1874. Bien, la cofradía del Paso de la Esperanza es también fruto de una unificación de 2 cofradías, la del Paso y la de la Esperanza. Tenemos que decir pues que en el año 1872 es cuando se documenta la solicitud de comprar terreno para la construcción, 42 metros cuadrados, pero que el mausoleo actual probablemente no sea el original, ya que se aprecia que está muy reconstruido, muy reformado con respecto a la fecha de 1872, cuando se tuvo lugar esta primitiva construcción. La cofradía de la Exaltación hoy día está integrada en lo que nosotros conocemos como Cofradía Fusionada de San Juan, que aúna a varias cofradías que durante el siglo XIX y comienzo del XX fueron cofradías independientes una de otra. La Cofradía de la Exaltación está dentro de la nómina de aquellas que poseían ya nichos en el año 1831, nichos que fueron vendidos 40 años más tarde para, con su importe, construir un mausoleo monumental. Hay que decir, lógicamente, que el deseo de construir estos mausoleos no era buscar una mayor prestancia, una mayor ostentación, sino que la capacidad de entierro de uno de estos mausoleos era muy superior a los habitualmente 24 nichos que tenía cada una de estas cofradías. Es decir, que se habían quedado, por así decirlo, sin espacio, y entonces se vieron obligados a construir unas edificaciones de una mayor capacidad. Este plano pues tiene la virtud de enseñarnos muy bien cómo eran estas construcciones. En la parte aérea, es decir, la parte visible, la única que nosotros podemos ver cuando paseamos por el cementerio es esa estructura tumular delimitada por una reja de fundición con un túmulo y una imagen sagrada, un ángel o en este caso una cruz. Aquí podemos leer el nombre de la advocación, la exaltación, y todo esto queda por tanto bajo tierra, subterráneo. 2 elementos a destacar: un nicho, una hornacina en el frontal para ubicar una imagen sacra, y esta construcción en el suelo era el osario donde podían ir depositando los restos óseos de los hermanos cuando pasaban una serie de años, para así poder aprovechar los nichos para nuevas inhumaciones. En este plano, que es del mismo mausoleo, es una sección, podemos ver claramente que las puertas metálicas que frecuentemente vemos en el exterior en realidad están tapando esta escalera, una empinada escalera que daba acceso a un espacio subterráneo, es esta bóveda, este espacio abovedado, y en 2 de sus laterales pues se ubicaban toda esa gran cantidad de nichos que servían para enterrar a sus hermanos. Más profundo, en el suelo, el osario para los restos óseos, como ya le venías indicando. Nos consta que en este mausoleo había 72 nichos, que por tanto la capacidad era muy superior, y que en el año 1881 fue restaurado.
El caso de la Puente del Cedrón es también bastante curioso. Esta es probablemente la fotografía más antigua que se conoce de la Semana Santa de Málaga y que nos viene a recordar también que la Puente del Cedrón también fue mutualidad de entierro y que fue en el año 1882, como podemos ver en este plano procedente del Archivo Municipal de Málaga, donde se construyó pues una construcción funeraria bastante grande, como vemos en el plano de planta y en el plano de alzado, con doble puerta de acceso y que seguía en todo la tipología habitual, más común y tradicional para este tipo de construcciones funerarias. Bien, pues años más tarde hay que decir que las cofradías, unas vendieron nicho para construir mausoleo y otras vendieron mausoleo para poder sufragar, por ejemplo, la renovación del ajuar cofrade que frecuentemente acometieron nuestras cofradías en los años 70 sobre todo, en las que se construyeron bastantes tronos de nueva factura que en muchos casos fueron sufragados con la venta de nichos y de construcciones funerarias en el cementerio en una época en la que nuestras cofradías ya estaban totalmente volcadas al culto interno y externo, pero cuya función funeraria había quedado ya totalmente superada. En esta fotografía aérea, pues venimos a deshacer, digamos, ese misterio. Esto que estoy señalando en este momento, esto era la superficie que ocupaba el mausoleo de la Puente del Cedrón. Vemos que ha sido dividido en 4 partes, 2 han sido vendidas a un particular que la ha redificado, la parte trasera igualmente, y tan solo perdura la 4ª parte de esa construcción inicial, que podemos reconocer además por el tipo de puerta de acceso comparándolo con lo del plano constructivo inicial. La cofradía de ánimas de ciego fue otra de la que después se integraría en las cofradías fusionadas de San Juan. Aquí tenemos también una curiosidad. No solo se conserva la cofradía, sigue existiendo en nuestros días, sino que además tenemos la suerte de que conserve la imagen original, la imagen, unas de las más antiguas, si no es la más antigua de las que reciben culto interno y externo en la Semana Santa de Málaga. Bueno, pues el mausoleo de la cofradía en el patio tercero de San Miguel, lo estamos contemplando en este momento, sigue en todo la tipología habitual, la estructura tumular, acceso al interior a la bóveda subterránea a través de un arco ojival según el plano, y vemos que en el túmulo que lo dignifica le podemos leer la advocación de la cofradía, ánimas de los ciegos, y en este caso rematado por la figura de un ángel orante. En este otro plano, que es una sección, pues vemos que igualmente pues tenía su escalera de acceso a la bóveda muy profunda para poder enterrar a los cofrades. No lo hemos dicho, pero este mausoleo, esta construcción, fue proyectada por el arquitecto gaditano Manuel García del Álamo, que estuvo muy pocos años en nuestra ciudad, en Málaga, construyó muy pocas edificaciones domésticas y también algunos mausoleos en el cementerio histórico de San Miguel. Este es uno de ellos que, como decía, data del año 1882. Ni qué decir tiene que contemplando esta imagen podemos intuir lo sumamente incómodo que sería descender al interior de estos espacios funerarios para poder enterrar a los hermanos cofrades bajando el féretro hasta este espacio por un lugar sumamente angosto. Nos consta, además, a través de la propia escritura de la propia cofradía, que en el año 1935, y buscando precisamente esa rentabilidad económica, pues la estructura tumular que nosotros hemos visto desapareció para dar lugar a una construcción en altura. Todos estos nichos, vean ustedes, se han vendido ya a particulares, no a cofrades, simplemente como una fórmula para poder sacar dinero y poder contribuir al sustento de la propia cofradía. La puerta inicial se ha trasladado a la parte superior, que esta es la reja original, pero podemos contemplar que en el acceso actual, además del escudo, la heráldica de la cofradía, podemos leer
en la lectura de la advocación, Hermandad de Ánimas de Ciego, y una curiosidad, una lápida que nos recuerda que durante un tiempo, este es el panteón de la Cofradía de Ánimas de Ciego, la imagen titular fue ocultada en este panteón subterráneo como fórmula para poder salvarla de las quemas de los conventos que tenían lugar en la década de los años 30 del siglo pasado. Se salvó la imagen, afortunadamente, no sin algunos deterioros por culpa de la humedad y que obligó a una primera restauración ya en la década de los años 40 del siglo pasado. Bueno, pues estas han sido las cofradías que han dejado vestigios materiales en el cementerio histórico de San Miguel. Y precisamente este plano pues tiene la virtud de mostrarnos la ubicación, el emplazamiento de todos y cada uno de los mausoleos a los cuales nosotros nos hemos venido refiriendo. Este es el denominado patio primero, este es el patio tercero, justamente en esta esquina es donde se concentran o se concentraban la inmensa mayoría de las construcciones funerarias de las cofradías, y son los espacios que hoy día se han sido ya reconvertidos en zona verde. Así que esto nos permite identificar estos mausoleos para que en una posterior visita podamos recomponer esta parte importante de la historia de nuestra ciudad. Y ya para acabar, pues también vamos a desglosar por un aspecto que también es muy curioso. Lógicamente, las lápidas, esto daría de sí solamente hablar de la lápida, de los lapidarios y de las técnicas constructivas, darían de sí como para una o varias charlas, pero vamos a destacar que lógicamente eran también el lugar donde se reflejaban las devociones predominantes en la ciudad. Y muchos que eran cofrades elegían para su lápida la imagen de su devoción. Vemos, por ejemplo, que en esta, aunque no lo diga, vemos que clarísimamente pues, está inspirada la lápida con la cofradía, con el perfil del Cristo de la Buena Muerte, del cual hemos venido hablando. E igual ocurre también con esta misma cofradía, con esta misma lápida, donde vemos que igualmente en este caso es el busto también del Cristo de la Buena Muerte el que pues acompaña a esta lápida. En esta ocasión, quizás con menos claridad, podemos relacionar a este nazareno con la del Cristo Nazareno de la Misericordia, del cual hablamos anteriormente, y en esta otra, aquí sí que está muy claro, que la lápida representa la figura de nuestro Padre Jesús el Rico, no solo porque podemos identificar la imagen, la actual imagen de José Navas Parejo, sino porque el propio epitafio nos recuerda que el finado pues no solo pertenecía a las instituciones penitenciarias muy ligadas a la cofradía del Rico, sino que además fue hermano mayor perpetuo de esta cofradía. Y en esta otra imagen, pues podemos contemplar una lápida que tuvimos la suerte de poder exponer en la exposición que tuvimos en la sala de pésames del cementerio en el pasado mes de noviembre, y que es también una lápida de iconografía cofrade, ya que representa la del Santísimo Cristo mutilado, una imagen que estamos contemplando ahora a la derecha, además de la lápida, que ya vamos a poder contemplar por muy poco tiempo, ya que ya se han obtenido todos los permisos necesarios para proceder por parte de Miñarro a la restauración de la imagen, devolviéndole su integridad, es decir, la que nunca tuvo que haber perdido, pero que a nosotros nos ha servido para poder recordar una parte importante de la historia de nuestra cofradía, de nuestra Semana Santa, en un año en el que no hemos tenido procesiones, pero es que vemos que inclusive no solo visitando las iglesias, sino visitando un espacio histórico como es el cementerio histórico de San Miguel, nos sirve para desgranar y para completar una parte importante de nuestra historia devocional, de nuestra historia a secas y también de nuestra historia del arte. Así que, sin más, les agradezco mucho
la atención que me han prestado. Agradezco igualmente a Parcemasa la deferencia que ha tenido a permitirme compartir con ustedes estos momentos y bueno, y espero que esta ocasión se pueda repetir en ocasiones futuras. Así que, bueno, pues voy ya a dejar de compartir pantalla, simplemente para tener la ocasión de despedirme de ustedes hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.